¿Ya conocen la historia del Cheeseman Park? Acompáñenme. Cada mañana, cientos de personas llegan a este lugar buscando tranquilidad. Algunos vienen a correr, otros a practicar yoga. Hay quienes simplemente desean sentarse bajo la sombra de un árbol para contemplar las montañas rocosas en el horizonte. A simple vista, Cheeseman Park parece uno de los parques urbanos más hermosos de Denver, Colorado. Un oasis en medio de la ciudad. Pero bajo este césped, bajo estos senderos y bajo los cimientos de este elegante pabellón de mármol, descansa una historia que muy pocos conocen. Miles de personas fueron enterradas aquí mucho antes de que existiera este parque. Hombres, mujeres y niños que llegaron durante la fiebre del oro, soñando con construir una nueva vida en el oeste americano, muchos de ellos jamás regresaron a sus casas. Con el paso de los años, sus tumbas fueron olvidadas, después ignoradas y finalmente removidas, o al menos eso intentó hacer la ciudad. Lo que ocurrió después dio origen a uno de los escándalos funerarios más impactantes de la historia de Estados Unidos. Un episodio tan macabro que los periódicos de la época lo bautizaron como la obra de los necrófagos. Desde entonces, este lugar ha sido escenario de incontables leyendas, descubrimientos de restos humanos y relatos que alimentan la fama de ser uno de los parques más embrujados de Colorado. Pero más allá de los fantasmas, existe una historia real, una historia de ambición, de política, de corrupción y del precio que una ciudad estuvo dispuesta a pagar para seguir creciendo. Esta es la verdadera historia del Cheeseman Park. Mucho antes de que Denver apareciera en los mapas, estas tierras eran el hogar de diversos pueblos indígenas. Entre ellos destacaban los Arapaho, los Cheyenne y los Ute, quienes recorrían las grandes planicies y las montañas siguiendo las migraciones del bisonte y los cambios de estación. Para ellos, la naturaleza no era un recurso para explotar, era un ser vivo. Los ríos, las colinas y las praderas formaban parte de un equilibrio espiritual que había existido durante miles de años. Sin embargo, todo cambiaría en 1858. Ese año comenzó uno de los acontecimientos que transformaría para siempre el oeste de Norteamérica: la fiebre del oro de Pikes Peak. La noticia corrió rápidamente por todo Estados Unidos. ¡Hay oro en las montañas rocosas! Miles de personas abandonaron sus hogares: campesinos, mineros, comerciantes, veteranos de guerra, familias enteras. Todos emprendieron un viaje extremadamente peligroso con la esperanza de hacerse ricos. La mayoría nunca encontraría una sola pepita de oro, pero aún así permanecieron aquí. Así nació Denver. Lo que comenzó como un pequeño campamento improvisado a orillas del río South Platte, pronto se convirtió en una ciudad caótica. No existían calles pavimentadas, no había drenaje, los incendios eran frecuentes. Las enfermedades se propagaban con facilidad, las peleas en las cantinas terminaban muchas veces en asesinatos y los accidentes en las minas eran parte de la vida cotidiana. La muerte caminaba junto a los primeros habitantes de Denver. La ciudad necesitaba urgentemente un lugar donde enterrar a sus muertos. Fue entonces cuando en 1858 se destinó un amplio terreno al este del asentamiento para crear el primer cementerio oficial de la ciudad. Su nombre era Mount Prospect Cemetery. Nadie imaginaba que aquel terreno se convertiría, más de un siglo después, en uno de los parques más famosos de Colorado. Y mucho menos que miles de sus ocupantes jamás abandonarían ese lugar. En ese momento, el cementerio se encontraba muy lejos del centro de la ciudad. Era un sitio silencioso, abierto y con una vista privilegiada hacia las montañas. Un lugar pensado para ofrecer descanso eterno a los pioneros que ayudaban a construir una nueva comunidad. Sin embargo, conforme Denver comenzó a prosperar, la ciudad crecería hasta alcanzar aquel cementerio. Lo que una vez estuvo en las afueras terminaría convirtiéndose en uno de los terrenos más valiosos de toda la ciudad, y ese sería el inicio de una cadena de decisiones que cambiarían la historia para siempre. Cuando Mount Prospect Cemetery abrió sus puertas en 1858, Denver apenas era un pequeño asentamiento levantado con madera, adobe y mucha esperanza. La ciudad todavía no tenía edificios importantes,
No existían los grandes parques ni las avenidas que hoy recorren millones de personas, pero había algo que sí crecía rápidamente: el número de muertes. Cada nueva carretera que llegaba al territorio traía consigo la ilusión de una nueva vida. Sin embargo, no todos lograban sobrevivir. Las epidemias eran constantes: la viruela, la tuberculosis, la difteria, el cólera. En una época sin antibióticos ni hospitales modernos, una simple infección podía convertirse en una sentencia de muerte. Muchos niños jamás llegaban a cumplir 5 años, las madres morían durante el parto. Los mineros quedaban sepultados bajo toneladas de roca, otros fallecían congelados durante el invierno o deshidratados durante el verano. Y en una ciudad donde abundaban las armas y el alcohol, los homicidios tampoco eran raros. Cada funeral representaba una nueva página en la historia de Denver. Un cementerio para todos, pero no todos juntos. Como ocurría en muchas ciudades del siglo XIX, Mount Prospect estaba dividido en diferentes secciones. Cada comunidad buscaba preservar sus propias tradiciones funerarias. Los católicos contaban con un espacio exclusivo para sus familias, la comunidad judía estableció su propio cementerio dentro del terreno, respetando sus costumbres religiosas. Las logias masónicas y la orden independiente de los Odd Fellows también adquirieron parcelas donde únicamente podían ser enterrados sus miembros. Los veteranos del Ejército de la Unión, sobrevivientes de la Guerra Civil, descansaban en otra sección especial. Incluso la comunidad china, que enfrentaba una fuerte discriminación durante aquella época, tenía una área separada. Pero sus tradiciones eran distintas. Muchas familias creían que el alma no podía descansar en una tierra extranjera. Cuando era posible, los restos eran exhumados años después para ser enviados de regreso a China, donde finalmente recibían sepultura junto a sus antepasados. Con el paso de los años, el cementerio comenzó a parecerse cada vez más a la propia ciudad. Los empresarios más exitosos construían enormes mausoleos de piedra. Las familias adineradas levantaban monumentos de mármol importado. Ángeles esculpidos vigilaban algunas tumbas. Cruces de granito marcaban otras. Mientras tanto, los más pobres apenas podían costear una sencilla cruz de madera. Muchos eran enterrados sin lápida. Algunas tumbas nunca fueron identificadas y con el paso del tiempo, sus nombres desaparecieron para siempre. En Mount Prospect, incluso después de la muerte, las diferencias sociales seguían siendo evidentes. Mientras el cementerio se llenaba de nuevos entierros, Denver experimentaba un crecimiento extraordinario. El ferrocarril llegó a la ciudad. Comenzaron a levantarse hoteles, bancos, teatros y escuelas. Las calles de tierra poco a poco fueron reemplazadas por una ciudad moderna. Lo que alguna vez había sido un cementerio ubicado en las afueras, ahora comenzaba a quedar rodeado por elegantes residencias. Las familias más ricas eligieron establecerse en una zona cercana que muy pronto recibiría el nombre de Capitol Hill. Desde sus ventanas podían observar el viejo cementerio y aquello comenzó a convertirse en un problema. Conforme Denver prosperaba, Mount Prospect empezó a deteriorarse. Muchas familias abandonaron la ciudad, otras simplemente dejaron de visitar las tumbas. Las cercas comenzaron a caerse, las cruces de madera se pudrieron bajo la nieve y la lluvia, los caminos desaparecieron entre la maleza, las vacas y los caballos entraban libremente a pastear entre las lápidas. Algunas tumbas eran abiertas por animales salvajes y los vándalos destruían monumentos. Las flores desaparecieron. El silencio dio paso al abandono. Los periódicos locales comenzaron a describir el cementerio como una vergüenza para una ciudad que presumía ser el futuro del oeste. Sin embargo, lo que realmente preocupaba a muchos vecinos no era el estado del cementerio, era el valor del terreno. Para finales de la década de 1880, Capitol Hill se había convertido en el barrio más exclusivo de Denver. Políticos, banqueros, empresarios, magnates del ferrocarril, todos querían vivir ahí. Pero había un obstáculo. Frente a sus mansiones se encontraba un enorme cementerio deteriorado. Muchos aseguraban que afectaba el prestigio del vecindario y otros afirmaban que reducía el valor de las propiedades. Poco a poco comenzó a surgir una idea, una propuesta que parecía imposible. Y sí, el cementerio desaparecería. Y sí,
En un lugar de miles de tumbas, se construía el parque más elegante de Denver. La propuesta sonaba descabellada. Pero muy pronto, los hombres más poderosos de la ciudad comenzarían a mover influencias para hacerla realidad. Para finales del siglo XIX, Denver ya no era aquel pequeño campamento de buscadores de oro. La ciudad había cambiado. Donde antes existían caminos de tierra, ahora se levantaban grandes edificios. El ferrocarril había conectado Denver con el resto del país. Los bancos crecían, los negocios prosperaban. Una nueva clase de empresarios y políticos comenzaba a definir el futuro de Colorado. Y en medio de esa transformación existía un problema que muchos poderosos querían resolver: Mount Prospect Cemetery. El primer cementerio oficial de Denver se había convertido en un recordatorio incómodo del pasado. Para algunas personas representaba la historia de la ciudad, para otras representaba un terreno desperdiciado. El antiguo cementerio ocupaba una enorme extensión de terreno. Lo que en 1858 estaba lejos de la ciudad, ahora estaba en el corazón de una de las zonas más elegantes de Denver. Capitol Hill se convertía rápidamente en el hogar de las familias más influyentes. Grandes casas victorianas aparecían alrededor del área. Los políticos caminaban por sus calles, los empresarios construían sus residencias, pero desde sus ventanas podían observar un lugar deteriorado lleno de tumbas abandonadas. Los argumentos comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que el cementerio era peligroso para la salud pública. Otros afirmaban que era una vergüenza para una ciudad moderna, pero detrás de esas preocupaciones existía una realidad más poderosa. La tierra tenía un enorme valor económico. Transformar el cementerio en un parque significaba crear uno de los espacios públicos más importantes de Denver y también aumentar el valor de las propiedades cercanas. Pero existía un gran obstáculo, había un problema legal. El terreno no podía simplemente convertirse en un parque. Cuando el cementerio fue establecido, existían restricciones legales que protegían el uso como lugar de descanso. Cambiar el propósito de terreno requería la intervención del gobierno federal. Aquí entraría en escena una de las figuras políticas más importantes de Colorado, el senador Henry Teller. Teller fue un abogado y político que representó a Colorado en Washington. Con influencia dentro del Congreso, comenzó una campaña para conseguir la autorización necesaria para transformar el antiguo cementerio. El argumento era que Denver necesitaba un gran parque público, un espacio verde que representara el crecimiento y la modernidad de la ciudad. Después de una intensa lucha política, el Congreso aprobó el cambio en 1890. La tierra podía dejar de ser un cementerio. El camino estaba abierto para crear un nuevo parque, pero quedaba una pregunta mucho más difícil: ¿qué ocurriría con los muertos? Cuando la decisión fue aprobada, las familias recibieron un aviso. Tenían aproximadamente 90 días para trasladar los restos de sus seres queridos. Sobre el papel parecía sencillo, en la realidad era casi imposible. Miles de personas habían sido enterradas ahí durante más de 30 años. Muchas familias ya no vivían en Denver, algunas habían regresado al este del país, otras habían desaparecido completamente. Había tumbas sin familiares conocidos, personas sin descendientes, nombres olvidados, historias perdidas. Además, trasladar un cuerpo tenía un costo. Había que contratar trabajadores, comprar nuevos terrenos, pagar nuevos entierros. Para muchas familias pobres simplemente era imposible. El tiempo comenzó a agotarse y mientras los días pasaban, miles de tumbas seguían esperando. Para realizar la enorme tarea, la ciudad contrató a un empresario funerario llamado E.P. McGovern. Su trabajo parecía claro: extraer los cuerpos restantes y trasladarlos a otros cementerios. McGovern recibió un contrato basado en el número de ataúdes retirados. Ahí comenzó el problema. El sistema de pago creó un incentivo perverso. Mientras más ataúdes aparecían, más dinero recibiría. Lo que ocurrió después provocaría indignación en toda la ciudad. Los periódicos de Denver comenzaron a publicar historias alarmantes. Trabajadores y vecinos denunciaron escenas perturbadoras. Hablaban de tumbas abiertas, restos humanos expuestos, huesos abandonados alrededor del terreno, pero la acusación más grave era aún más escalofriante. Según testimonios publicados, McGovern y sus trabajadores
habrían manipulado los restos para aumentar el número de ataúdes registrados. La acusación decía que algunos cuerpos eran colocados en ataúdes pequeños para cobrar más de una vez. La prensa reaccionó con furia. Uno de los titulares más famosos llamó al escándalo The Work of Ghouls, la obra de los necrófagos. La palabra necrófago evocaba a quienes profanaban tumbas y se alimentaban de los muertos. Para muchos habitantes de Denver, lo ocurrido era una traición imperdonable. No solamente estaban perdiendo un cementerio, sentían que estaban perdiendo el respeto hacia sus propios antepasados. La presión pública aumentó. Los ciudadanos exigían respuestas. Los periódicos continuaron investigando. Funcionarios comenzaron a cuestionar el trabajo realizado. Finalmente, McGovern fue retirado del proyecto. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. El escándalo había revelado algo mucho más profundo. La transformación de Mount Prospect Cemetery no era solamente un proyecto urbano, era una batalla entre progreso y memoria, entre dinero y respeto, entre el futuro de una ciudad y las personas que habían construido ese futuro. Después del escándalo, el traslado de los cuerpos prácticamente se detuvo. El proyecto había resultado más complicado y costoso de lo esperado. Mover cada resto humano requería tiempo, dinero y cuidado, algo que la ciudad ya no estaba dispuesta a invertir. La solución fue sencilla, demasiado sencilla: cubrir la historia, nivelar el terreno, crear un parque. Esto sobre miles de tumbas olvidadas que comenzaría una nueva etapa. Un lugar de belleza pública, pero también un lugar que guardaría secretos bajo la superficie. Aunque Denver había decidido construir un nuevo futuro, los muertos de Mount Prospect nunca se fueron completamente. A finales del siglo XIX, Denver intentó dejar atrás uno de los capítulos más oscuros de su historia. Después del escándalo provocado por la exhumación de cientos de cuerpos, la ciudad decidió continuar con un nuevo objetivo. Ya no se hablaría del viejo cementerio. Ahora la prioridad era construir un parque digno de una ciudad moderna. Para muchos funcionarios, el pasado debía quedarse enterrado, literalmente. Las tumbas desaparecieron bajo toneladas de tierra, los caminos del antiguo cementerio fueron borrados y las lápidas que permanecían en pie comenzaron a retirarse. Poco a poco, el paisaje cambió. Donde antes había cruces de madera y monumentos funerarios, comenzaron a sembrarse árboles, jardines y extensos prados. Era una transformación extraordinaria. Pero debajo de esa nueva belleza, permanecía una realidad imposible de ocultar por completo. Miles de personas seguían descansando bajo aquella tierra. Denver quería demostrar que era una ciudad moderna. Las grandes ciudades de Estados Unidos competían para construir parques públicos que reflejaran prosperidad, orden y progreso. Nueva York tenía Central Park, Boston poseía amplios jardines urbanos, Chicago desarrollaba enormes espacios verdes y Denver quería algo similar. El antiguo cementerio ofrecía el lugar perfecto. Con la ubicación privilegiada y vistas espectaculares hacia las montañas rocosas, el terreno podía convertirse en uno de los parques más elegantes del oeste estadounidense. La ciudad contrató al reconocido paisajista alemán Reinhard Schütze. Schütze había dedicado gran parte de su carrera a diseñar espacios públicos donde la naturaleza y la arquitectura convivieran en armonía. Su visión era crear un parque que invitara a caminar, un lugar tranquilo, lleno de árboles, senderos curvos y grandes jardines. Pero Schütze falleció antes de haber concluido su proyecto. La responsabilidad pasó entonces al arquitecto paisajista holandés Sacco Rinck de Boer. De Boer respetó gran parte del diseño original, pero también incorporó nuevas ideas que terminarían convirtiendo a Cheesman Park en uno de los parques más elegantes de Denver. Su trabajo ayudaría a definir la imagen de la ciudad durante buena parte del siglo XX. En el centro del parque se levantaría una estructura destinada a convertirse en uno de los símbolos arquitectónicos de Denver, el pabellón Cheesman. Su construcción fue posible gracias a la familia de Walter Scott Cheesman, un exitoso empresario relacionado con el desarrollo ferroviario y comercial de Colorado. Aunque Walter Cheesman falleció antes de haber terminado el proyecto, su familia financió gran parte de la construcción como un homenaje a su memoria. En reconocimiento a esa contribución, el parque recibió oficialmente el nombre de Cheesman Park. El pabellón fue inaugurado en 1910,
Su elegante diseño neoclásico llamó inmediatamente la atención. Columnas de mármol blanco, escalinatas monumentales, amplias terrazas y una vista privilegiada hacia el centro de Denver y las montañas rocosas. El mármol utilizado provenía de las canteras de Yule Marble, en Colorado. Décadas después, esa misma piedra sería utilizada en monumentos nacionales tan importantes como partes del Lincoln Memorial y la tumba del soldado desconocido en Arlington. Muy pronto, Cheesman Park comenzó a convertirse en uno de los lugares favoritos de los habitantes de Denver. Las familias organizaban días de campo, los niños jugaban sobre extensas áreas verdes y las bandas municipales ofrecían conciertos al aire libre. El pabellón se convirtió en escenario de eventos culturales, representaciones teatrales y reuniones comunitarias. Con el paso de los años, miles de fotografías de bodas fueron tomadas frente a sus columnas. Era difícil imaginar que apenas unos metros debajo del césped permanecían los restos de miles de pioneros. La ciudad había conseguido lo que buscaba: transformar un símbolo de muerte en un símbolo de vida. O al menos eso parecía. Conforme pasaban las décadas, comenzaron a surgir historias inesperadas. Durante trabajos de mantenimiento aparecían fragmentos de huesos. En algunas excavaciones surgían restos humanos que nadie esperaba encontrar. Cada descubrimiento confirmaba una sospecha: la exhumación del antiguo cementerio jamás había sido completada. Los historiadores calculan que miles de personas continúan enterradas bajo Cheesman Park y sus alrededores. Algunos descansan bajo senderos, otros bajo jardines, incluso debajo del propio pabellón podrían existir algunos entierros que nunca fueron registrados correctamente. El parque había cambiado de apariencia, pero el cementerio seguía ahí, invisible, silencioso, esperando ser recordado. La mayoría de los visitantes desconocía esa historia, pero quienes sí la conocían comenzaron a contar experiencias extrañas. Sensaciones de frío en pleno verano, sombras que parecían cruzar entre los árboles, pasos sin explicación, luces misteriosas durante la noche, historias transmitidas de generación en generación. Al principio parecían simples rumores. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas historias crecerían hasta convertir a Cheesman Park en uno de los lugares con mayor fama paranormal de todo Colorado. Pero ¿qué hay de cierto en esos relatos? ¿Son únicamente leyendas o el pasado sigue intentando hacerse escuchar? Esa es la historia que exploraremos, porque cuando cae la noche sobre Cheesman Park, muchos aseguran que el verdadero silencio nunca llega. Durante el día, Cheesman Park transmite tranquilidad. Es un lugar lleno de corredores, ciclistas, fotógrafos y familias. Pero cuando el sol desaparece detrás de las montañas rocosas, el ambiente cambia. Los sonidos de la ciudad parecen alejarse y el viento atraviesa los árboles. El silencio comienza a dominar el lugar. Es entonces cuando muchos aseguran sentir que no están solos. Más allá de un siglo después de que Mount Prospect Cemetery desapareciera de los mapas, la historia volvió a salir literalmente a la superficie. Cada vez que se realizan excavaciones importantes alrededor de Cheesman Park o del cercano Jardín Botánico de Denver, existe la posibilidad de encontrar restos humanos. No es leyenda, es un hecho documentado. Durante distintos proyectos de construcción, trabajadores han descubierto huesos, fragmentos de ataúdes y antiguos objetos funerarios que nunca fueron retirados durante la exhumación del siglo XIX. Cada hallazgo confirma lo que muchos historiadores sospechaban desde hace décadas. La transformación del cementerio nunca fue completada. Miles de personas continúan enterradas bajo esta zona de Denver. Algunos especialistas creen que es imposible conocer el número exacto. Los registros originales eran incompletos, muchas tumbas nunca fueron identificadas y otras perdieron sus marcadores con el paso del tiempo. Y durante el escándalo de las exhumaciones, numerosos documentos desaparecieron o quedaron incompletos. Hoy resulta prácticamente imposible saber con precisión quién permanece bajo del parque. Cuando comenzaron a aparecer estos descubrimientos, las viejas historias volvieron a cobrar fuerza. Algunos habitantes aseguraban que aquello explicaba los fenómenos extraños reportados durante décadas. Pero es importante hacer una distinción.
Hasta la fecha, no existe evidencia que muestre que Cheeseman Park está embrujado. Lo que sí existe es una enorme cantidad de testimonios. Historias que han pasado de generación en generación, experiencias personales difíciles de explicar y un escenario cuya historia por sí sola resulta profundamente inquietante. A lo largo de los años, visitantes y vecinos han compartido relatos muy similares. Algunos afirman sentir un frío intenso en zonas específicas del parque, incluso durante las noches más cálidas del verano. Otros dicen haber escuchado pasos detrás de ellos cuando no había nadie. Hay quienes aseguran percibir voces lejanas, susurros, llantos o risas infantiles. Varias personas afirman haber visto figuras humanas caminando entre los árboles que desaparecen en cuestión de segundos. Otros describen sombras que parecen observar desde la distancia. También existen relatos de personas que aseguran haber sentido una profunda tristeza o ansiedad apenas cruzan ciertas áreas del parque. Estas experiencias no pueden verificarse de manera objetiva. Sin embargo, la cantidad de testimonios ha convertido a Cheeseman Park en uno de los lugares más conocidos de Colorado dentro del mundo de las leyendas paranormales. Precisamente por esa fama, Cheeseman Park es visitado por numerosos grupos dedicados a investigar fenómenos paranormales. Algunos afirman haber registrado sonidos inexplicables y otros aseguran haber captado anomalías en fotografías o videos. Sin embargo, ninguno de los registros ha sido aceptado como prueba contundente. La mayoría permanece abierta a interpretación y quizás esa incertidumbre sea parte del atractivo del lugar. Pero limitar la historia de Cheeseman Park únicamente a los fantasmas sería ignorar lo verdaderamente importante. Lo que hace único a este lugar no son las leyendas, es la historia real. Miles de personas ayudaron a construir Denver. Trabajaron en minas, levantaron edificios, abrieron caminos, fundaron negocios, crearon familias y cuando murieron fueron enterradas aquí, con la esperanza de descansar para siempre. Décadas después, la ciudad decidió que ese terreno tenía un valor diferente. El crecimiento urbano transformó un cementerio en un parque. Una decisión que refleja un dilema que muchas ciudades del mundo han enfrentado. Cómo avanzar hacia el futuro sin borrar el pasado. Hoy, más de 100 años después, Cheeseman Park continúa siendo uno de los espacios públicos más importantes de Denver. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes. Aquí se realizan clases de yoga, picnics, conciertos, sesiones fotográficas, celebraciones culturales y encuentros de la comunidad LGBTQ, que desde hace décadas encuentra en Capitol Hill uno de sus principales espacios de convivencia y expresión en la ciudad. Pocas personas imaginan que mientras disfrutan del paisaje, bajo el césped descansan algunas de las primeras generaciones de habitantes de Denver. Quizás el mayor misterio de Cheeseman Park no sea si existen fantasmas. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Cuántas historias permanecen aún bajo tierra? ¿Cuántos nombres se perdieron para siempre? ¿Cuántas vidas quedaron reducidas a un registro olvidado en un viejo libro de entierros? Porque mientras la ciudad sigue creciendo, el pasado continúa esperando. Y cada vez que una pala encuentra un hueso, cada vez que una vieja fotografía aparece en un archivo, cada vez que un historiador reconstruye un nombre olvidado, Cheeseman Park vuelve a recordarnos que la historia nunca desaparece. Más de un siglo ha pasado desde que las últimas tumbas visibles desaparecieron de este lugar. El viejo Mount Prospect Cemetery dejó de existir oficialmente. En su lugar nació uno de los parques urbanos más importantes de Colorado. Sin embargo, la historia nunca desapareció. Simplemente aprendió a convivir con una ciudad que continuó creciendo sobre ella. Hoy, Cheeseman Park es uno de los lugares más queridos por los habitantes de Denver. Cada estación transforma el paisaje. En primavera, los árboles florecen. Durante el verano, miles de personas disfrutan del sol sobre el césped. En otoño, las hojas cubren los senderos con tonos dorados. Y durante el invierno, la nieve convierte el parque en un paisaje silencioso y casi irreal. Pocas personas imaginan que debajo de esta belleza descansan algunos de los primeros habitantes de la ciudad.
Con el paso de las décadas, Cheeseman Park dejó de ser únicamente un parque, se convirtió en un punto de encuentro. Aquí se celebran festivales, conciertos, clases de yoga, picnics, eventos deportivos, sesiones fotográficas y reuniones familiares. El parque también ocupa un lugar especial dentro de la historia de la comunidad LGBTQ+ de Denver. Gracias a su cercanía con Capitol Hill, durante muchos años ha sido un espacio de convivencia, expresión y celebración. Miles de personas han encontrado aquí un lugar para reunirse libremente. Un espacio abierto para compartir con los demás. Pero Cheeseman Park también nos recuerda algo importante. Las ciudades cambian constantemente. Calles, edificios, parques, barrios enteros. Todo puede transformarse con el paso del tiempo. Lo que hoy parece permanente, algún día también formará parte del pasado. Denver no es la única ciudad construida sobre antiguos cementerios. Alrededor del mundo existen iglesias, plazas, carreteras y edificios levantados sobre terrenos donde alguna vez descansaron miles de personas. La diferencia es que pocas historias quedaron tan bien documentadas como la de Cheeseman Park. Aquí conocemos los nombres, las fechas, las decisiones políticas, los errores y las consecuencias. Cada una de las personas enterradas en Mount Prospect tuvo una historia. Algunos cruzaron medio continente buscando oro. Otros llegaron para abrir un pequeño negocio. Hubo médicos, soldados, maestros, mineros, niños, madres, inmigrantes provenientes de distintos países. Muchos jamás imaginaron que décadas después de su muerte, su lugar de descanso desaparecería. Y sin embargo, aunque sus lápidas fueron retiradas, su legado permanece. Ellos ayudaron a construir la ciudad que hoy conocemos. Las calles, los negocios, las primeras escuelas, los primeros hospitales, los primeros ferrocarriles. Denver no existiría sin aquellas personas cuyos nombres casi fueron olvidados. Posiblemente el verdadero misterio no está en los fantasmas, está en la memoria, en la facilidad con la que una sociedad puede olvidar a quienes la construyeron, en la rapidez con la que un terreno cambia de significado, y en cómo una ciudad puede transformar un cementerio en uno de sus parques más queridos. Quizá las historias que siguen vivas aquí no pertenezcan al mundo sobrenatural, quizá pertenezcan a nuestra necesidad de recordar. Existe un viejo dicho que afirma que una persona muere dos veces. La primera vez cuando deja de respirar. La segunda cuando su nombre es pronunciado por última vez. Miles de nombres desaparecieron cuando Mount Prospect Cemetery fue transformado. Muchas lápidas nunca fueron recuperadas. Muchos registros se perdieron. Muchas familias jamás supieron qué ocurrió con sus seres queridos. Y sin embargo, mientras alguien continúe contando esta historia, aquellas personas no habrán sido completamente olvidadas. La próxima vez que visites Cheeseman Park, quizás veas algo distinto. No solamente un hermoso espacio verde, no solamente un pabellón de mármol, ni un lugar famoso por historias de fantasmas. Tal vez veas un capítulo completo de la historia de Denver. Un lugar donde el pasado y el presente aprendieron a compartir el mismo suelo, donde la naturaleza cubrió las cicatrices del tiempo y donde bajo cada árbol, bajo cada sendero y bajo cada paso, descansa la memoria de una ciudad, porque la historia nunca desaparece, solo espera que alguien vuelva a contarla. Si disfrutaste esta historia y quieres descubrir más lugares increíbles, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en nuevas exploraciones.